Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estamos con Luis Landero. Procedente de una familia campesina, pasó los primeros años de su vida entre su localidad natal de Alburquerque y la vecina finca de Valdeborrachos, propiedad de su padre. En 1960, tras vender parte de la finca, la familia se trasladó a su domicilio a un piso del barrio de la Prosperidad en Madrid. Ahí su padre instaló un taller de punto y de costura. Luis comenzó a trabajar desde los 14 años en diversos oficios. Primero fue aprendiz de un taller mecánico, recadero en una tienda de tabarinos, auxiliar administrativo en Clesa, la central lechera, y luego la muerte de su padre en 1964 dio alas al joven para dedicarse profesionalmente a la guitarra flamenca. Junto a su primo fue guitarrista acompañante de diversos cantantes durante algunos años. Aproximadamente por esa época, a pesar de haber tenido una niñez en la que los libros estuvieron ausentes, comenzó una afición casi obsesiva por la literatura, que ya no abandonó nunca. Estudió Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid y ejerció en la misma como profesor ayudante de Filología Francesa. Fue profesor de Lengua y Literatura Española en el Instituto Calderón de la Barca de Madrid y en la Escuela de Arte Dramático de la misma ciudad, y en la Universidad de Yale. El éxito de su primera novela, Juegos de Edad Tardía, publicada cuando ya contaba con más de 40 años, le sirvió para poder dedicarse a la escritura de una obra de que la crítica ha destacado sus raíces cervantinas y el uso de un lenguaje cuidado y denso, tras una aparente sencillez. En su honor, se dio nombre al certamen literario de narraciones cortas Luis Landero, que se convoca a nivel internacional para todos los alumnos de secundaria de los países hispanoparlantes. Luis Landero nos cuenta cómo se fraguó su novela Lluvia Fina y cuál es su contenido, y a su vez nos narra un poquito de esta novela. Pues fue una noticia que leí en un periódico, una noticia muy breve, donde se hablaba de una familia que se había reunido después de mucho tiempo y aquello había acabado con 1 o 2 muertos y varios heridos, ¿no? Solamente era eso, ¿no? Pero al leer eso no sé qué, algo se debió activar muy dentro de mí. Y entonces de pronto digo, si esto es una novela que no solamente la voy a escribir, sino que es que ya está escrita. Y efectivamente la vi como escrita. Casi la vi ya publicada y hasta la vi con el título, ¿no? Que se me ocurrió, ¿no? Desde el primer momento. De manera que ese fue el origen y tenía un proyecto entre manos que lo abandoné y me dediqué a cortejar mi nueva novela y la estuve cortejando unos meses y luego la escribí también en 4 o 5 meses. Y no sé, tengo la sensación de que la novela como que se ha escrito sola, ¿no? Bueno, por un lado nos salva, ¿no? Porque todos contamos y nuestra comunicación diaria consiste precisamente en contar. Somos narradores todos los días, casi a tiempo completo, porque siempre estamos contando lo que nos ha pasado, lo que hemos soñado, lo que vamos a hacer mañana, estamos contando chistes, siempre estamos contando y necesitamos contar, porque parece como que hasta que no contamos no hemos terminado de vivir del todo. Vivir es vivir más contarlo, ¿no? El problema es que luego a la hora de hablar surgen los malentendidos, surgen los equívocos, y entonces, bueno, a veces las palabras ya sabemos que no son inocentes, que pueden ser peligrosas y que pueden crear realmente rencores y enemistades. Una frase a destiempo, incluso un silencio sospechoso, la comunicación está expuesta a todo tipo de catástrofes, ¿no?
Todos somos además eruditos en el asunto de la familia, porque todos nos hemos criado en una familia que ha sido nuestra principal escuela de convivencia y también donde hemos recibido la educación sentimental. Los que son felices son todos iguales, los que son desgraciados también lo son cada uno a su modo, ¿no? Las desgracias tienen nombre y apellido, la felicidad no. La felicidad sencillamente es un estado angélico, es un estado maravilloso, pero bueno, por eso no es interesante para hacer ni literatura ni arte. Hay dos libros que me han gustado especialmente, uno es de Irene Vallejo, que se titula El infinito en un junco, que está publicado en Siruela, creo, sí, en Siruela, y que es un ensayo sobre el libro, sobre el origen del libro, hasta más o menos el Renacimiento, hasta el final de la Edad Media. Y es un ensayo, pero es un ensayo de aventuras, ¿no? Como me gusta llamarlo, porque es muy ameno y se lee casi como una novela. Y el otro libro es Tiempos recios, de Vargas Llosa, que lo he leído no hace mucho, y bueno, que me gusta mucho. Sigo escribiendo con el mismo fervor, con la misma inseguridad, con la misma entrega y poniendo lo mejor de mí mismo, iba a decir en cada página que escribo, yo diría que casi en cada palabra que escribo, ¿no? Y por lo demás me veo igual de principiante, no sé, igual de ilusionado escribiendo. Escribir es lo que me mantiene a mí a flote en la vida y es lo que me hace realmente sobrevivir, ¿no? Ahora ella sabe con certeza que los relatos no son inocentes, no del todo inocentes. Quizá tampoco lo sean las conversaciones de diario, los descuidos y equívocos verbales o el hablar por hablar. Quizá ni siquiera lo que se habla en sueños sea del todo inocente. Hay algo en las palabras que ya de por sí entraña un riesgo, una amenaza, y no es verdad que el viento se las lleve tan fácilmente como dicen. No es verdad. Puede ocurrir que ciertos ecos de los dichos, y hasta de los dichos más triviales, sigan como en letargo durante muchos años, latiendo débilmente en un rincón de la memoria, esperando una segunda oportunidad de regresar al presente para aumentar y corregir lo que no quedó del todo claro en su momento, y a menudo con una elocuencia y un alcance significativo que exceden con mucho a los que tuvieron en su origen. Ahí están, no hay más que verlos. Llegan revestidos con extraños ropajes, al son de músicas exóticas, con trazas nunca vistas, y es que traen noticias, grandes y asombrosas noticias, de un pasado que acaso no existió jamás. Y siempre, siempre, los relatos o las palabras que vuelven de los oscuros ámbitos de la memoria llegan en son de guerra, cargados de agravios y ansiosos de reivindicación y de discordia. Es como si en el largo exilio del olvido hubieran ahondado en sus mundos imaginarios, hurgado en sus entrañas, como el doctor Moreau con sus criaturas monstruosas, hasta sufrir una total, una fantástica metamorfosis. Me llamo Marcial Pérez Armel. Resido en Madrid. Quizá no resulte especialmente apuesto y llamativo, pero sí educado, discreto, concienzudo, culto y buen conversador. Mi visión del mundo y de la vida, trágica y trascendente. Mi historia, de amor, de odio, de venganzas, de burlas y de ofensas. Nunca se escribe más con el corazón que cuando se escribe lo que se recuerda. En mi infancia, en la Extremadura de los años 50, su mundo no tiene nada que ver con el de hoy. No teníamos luz eléctrica, no teníamos agua corriente,
En mi familia nunca hubo coches, ni motos, ni bicicletas, solamente caballerías. Y en un pueblo, además, donde todo se mitificaba, no ya Madrid, y no digamos Nueva York, sino Badajoz, por ejemplo. Badajoz era una ciudad mítica, ¿no? Era como las novelas del oeste, Nueva Orleans, o cosas así, ¿no? Para mí los libros que he leído con verdadera devoción, con fervor, ¿no? Son libros vividos que se han incorporado a mis experiencias. De modo que a veces me pasa como con los sueños, que a veces no sé si lo he soñado o lo he vivido. Pensemos en Don Quijote, que no distingue entre la ficción y la realidad, como entre el sueño y la vigilia. Yo tengo cientos y cientos y cientos de normas que me doy a mí mismo para no olvidarlas, de consejos que me doy a mí mismo. Todo tiene su ritmo, también los ríos, y lo mismo la música. Acuérdate de cuando tocabas la guitarra. Ilumíname con imágenes. El secreto del arte en parte está en prolongar la infancia, en seguir siendo el niño que uno fue. Tenemos que esforzarnos en asombrarnos de las cosas como Van Gogh se asombraba de los girasoles, de esas plantas que carecen de interés. Todo es interesante. El asombro ese que teníamos espontáneamente de niños, luego de mayores tenemos que entrenarlo. Es cultivar tu huerto, en definitiva. Así he escrito yo este libro, como un niño que juega. Y ahora, tal y como hacemos en cada uno de nuestros programas, damos paso a la entrevista que nuestra compañera Vanessa Diegmo ha efectuado al autor. Luis Landero. Luis Landero nació en Albuquerque, Badajoz, en 1948, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense. Ha enseñado literatura en la Escuela de Arte Dramático de Madrid y fue profesor invitado en la Universidad de Yale. Se dio a conocer con Juegos de la Edad Tardía, Premio de la Crítica y Premio Nacional de Narrativa en 1990. Novela a lo que siguieron Caballeros de Fortuna, 1994. El Mágico Aprendiz, El Guitarrista, Hoy Júpiter. 15º Premio Arzobispo, Juan de San Clemente. Retrato de un hombre inmaduro, Absolución, elegida como la mejor novela española del año por los críticos de El País. El Balcón en invierno, Premio Libro del Año del Gremio de Libreros de Madrid y Premio Dulce Chacón 2015. La vida negociable y su último gran éxito, la aclamada Lluvia Fina, elegida únicamente como la mejor novela española en 2019. En 2021 nos regaló un inolvidable libro híbrido de memoria y lecturas, El Huerto de Emerson, traducido a varias lenguas, Landero, y ya uno de los nombres esenciales de la narrativa española. Hola Luis, en tu última novela dices que la ha escrito más Marcial, el protagonista de tu novela, que tú. ¿Desde cuándo existe Marcial? Explícanos eso. Bueno, primero, muchísimas gracias a todos. Gracias de corazón. Sí, es verdad que esto hace muchos años, muchos años, pues yo escribo todos los días, yo no sé vivir sin escribir, y todo esto desde hace, bueno, ya ni me acuerdo, ¿no? Y entonces no sé vivir sin escribir, y entonces mis mañanas son eso, escribir, ¿no? Y entonces es verdad, y escribí unas 20, 30 líneas, nada de importancia, como tantas otras cosas, ¿no? En esos cuadernos que han aparecido en el vídeo, donde aparecía la idea de uno que, bueno, se llamaba Asalto a la casa de la mujer amada, y era alguien que no era admitido en casa de la amada para poder cortejarla, pero sí eran admitidos los otros pretendientes, pero él no. Y entonces era un discurso lleno de ofensas, lleno de... En fin, era una reivindicación suya, ¿no?
Y no, esto sencillamente pasó, pero por esas cosas que ocurren, por esas cosas de la memoria, esa voz se me quedó y me acompañó durante muchísimos años. Quizá 30, 40 años, no lo sé, pero siempre tuve ahí esta voz. Y muy a menudo la voz de un personaje, el cómo habla un personaje, revela ya su manera de ser, ¿no? Leyendo los carnets de Albert Camus se ve cómo él tantea en esa idea que él tiene, que luego será el extranjero, hasta que por fin dice: mamá murió ayer, punto, o quizá hoy, punto, no lo sé, punto. Esas tres frases ya casi definen al personaje, ¿no? De manera que cuando alguien escribe en primera persona y tiene una forma peculiar de hablar, el personaje no hay que hacerlo, casi se hace él solo, ¿no? Y a partir de ahí, cuando nos confinaron en marzo de 2020, pues no tenía mejor cosa que hacer, y entonces digo, a ver, ¿qué tiene que decir este hombre que no tiene nombre todavía? A ver qué le pongo. Y digo, venga, Marcial, por ejemplo. A ver qué dice y tal. Y bueno, y salió esta novela, así es. Tú dices siempre que lo que más cuesta es encontrar la voz del personaje, y en esta ocasión el personaje roza con lo cómico y afrontas esta novela con un humor que roza la seriedad. ¿Eso cómo se hace? Sí, pero esto es esencial en el humor del siglo XX. Y yo creo que antes del siglo XX este tipo de humor no existía. Yo creo, no voy a decir que lo haya inventado Kafka, pero quizá Kafka es uno de los primeros que da noticia de ese tipo de humor, donde se cuentan las cosas, el absurdo, se cuenta lo absurdo de vivir, lo absurdo de la vida, desde un lenguaje absolutamente lógico, desde lo racional. Y entonces esa mezcla de un lenguaje racional, como puede ser el de Kafka, que está muy influido por el lenguaje jurídico, porque él era abogado en definitiva, y luego además porque él era judío, y entonces el Talmud, el cuidado de un texto durante siglos, hace que se cuiden mucho las partículas, los detalles, etcétera, hace que haya un desnivel, que te cuenten el absurdo. Típico lo hacen cuando hacen esto del vaso, de cómo llenar el vaso, un vaso de agua, y además lo traducen en un francés macarrónico. Y entonces, claro, hay un desnivel ahí entre la seriedad de los humoristas, que se ponen todos muy serios, y además lo traducen a otra lengua para mayor garantía, tal, ¿no? Y luego lo ridículo de llenar un vaso de agua, ¿no? Y eso es muy del siglo XX. Es muy del siglo XX. Voces graves que transmiten el absurdo de la vida y lo cómico que puede resultar vivir. Cómico y trágico, claro. Como siempre, en la sombra de Kafka, presente en tus novelas. ¿Y en esta no? Sí, yo creo, a mí Kafka me ayudó, es que es muy importante a veces un escritor que te ayuda a conformar tu mundo, porque yo creo que lo más difícil para un escritor es saber cuál es su mundo, ¿no? Esto es lo más importante, saber qué es lo que está llamado a escribir él y que no puede escribir más que él, ¿no? Aquello que lo hace original porque es único, porque es suyo, ¿no? Como esta chica que acaba de ganar el Oso de Oro, que ha contado los melocotones en su pueblo. Es un poco lo mismo, es encontrar tu mundo, encontrar cuál es lo tuyo, ¿no? Y hay autores que unos te influyen estilísticamente, por ejemplo, te ayudan a escribir, a buscar la precisión, a ampliar tus posibilidades estilísticas. Hay otros que te influyen en fin, de muchas maneras, y hay otros que son como fundacionales, que te ayudan a definir ese mundo, eso que uno tiene dentro, ese mundo que uno tiene dentro cuando es un escritor joven, que siente bullir, pero que no tiene forma todavía, que hay que darle forma. ¿Cuál es mi mundo? Porque siento que está dentro de mí, pero ¿cómo hago esto? Es como el pintor que siente que quiere hacer algo, el músico cuya música le bulle dentro, pero ¿cómo lo llevo a la partitura esto? ¿Cómo lo llevo al lienzo?
Entonces, lo mismo. Y Kafka es uno de esos escritores que me ayudaron a conformar mi mundo, porque de pronto digo, bueno, no sé, fue una revelación y fue una influencia muy importante para mí, junto a otros muchísimos influentes que tengo, porque yo no hay escritor que no me haya influido. Quiero decir que yo siempre he pillado de todos los escritores, ¿no? Y de la tradición oral, claro. Pero en la tradición oral la música, sobre todo, ¿no es verdad? El lenguaje, la música, el lenguaje oral, como si te contara una historia. De hecho, por ejemplo, Cien años de soledad está escrito así. Cien años de soledad está escrito como si te contara una historia tu abuela, ¿no? Hace mucho tiempo y no sé qué, no sé cuánto. Tiene ese aire, esa música del lenguaje folclórico de toda la vida. Y es que como yo realmente, bueno, pues me crié como me crié, ¿no? Entre gente, en fin, de pocas letras y de mucha labia, que entonces, bueno, sabían contar muy bien historias. A mí la música, el lenguaje oral se me quedó. Y para mí es ¿cómo se dice? Es mi desideratum, ¿no? Mi desideratum. El modelo es... Porque el genio del idioma yo creo que está en el lenguaje oral. Y luego cuando ese lenguaje oral, esa fuerza, esa expresividad, esa creatividad que tiene el lenguaje oral, eso se junta con el lenguaje culto, con el lenguaje escrito, que es la otra rama de la tradición, entonces surge la chispa de la gran literatura. Y el gran modelo es el Quijote. Ahora nos gustaría que nos hablases de este Marcial, un hombre especial que se enamora de una forma extraña. ¿Has conocido a muchos marciales? Sí, he conocido a muchos marciales. Porque he conocido a gente con ínfulas culturales, pero que no han tenido la posibilidad de ser cultos, en el sentido canónico del término. Gente que a lo mejor tenían, como mucho, los que más tenían unos cursitos de bachiller, no más. Y entonces entrevieron, entrevieron lo que es la alta cultura, entrevieron lo que es la cultura, que además le tenían un respeto enorme, porque eran los tiempos en que también a los profesores y a los maestros se les respetaba mucho. Otros tiempos. Se les respetaba muchísimo. Y se respetaba mucho la cultura, se respetaba mucho este tipo de cosas. El léxico, el hablar bien. Y es gente que con un poquito de aquí y de allá, pues porque escuchaban un programa cultural en la radio, veían un documental en la tele, leían una enciclopedia, leían de aquí y de allá, y se iban haciendo su cultura. Y era una cultura un poco solemne, porque era una parodia de la alta cultura. Y yo he conocido a mucha gente así, porque bueno, lo he dicho estos días de promoción, he dicho que yo no traté, sí conocí, pero no traté con gente ilustrada hasta que saqué las oposiciones de profesor, hasta los 28 o 29 años, casi 30. Pero yo antes traté con gente, con campesinos, con el mundo de la farándula, el mundo de los emigrantes, el mundo del mundo laboral, incluso de los bajos fondos laborales. Entonces traté con esta gente, ¿no? Y entonces no tuve oportunidad. Bueno, sí traté con gente ilustrada, ¿eh? Sí. Traté con Cervantes, con Machado. Esto lo podemos hacer en nuestra soledad, claro que sí. Y entonces, de manera que yo cuando escribo me salen muchísimas voces, esa voz de que hablaba, de lo que me preguntas al principio, ¿no? Esa voz me viene de esos marciales que yo he conocido. Y de hecho en mis novelas, el otro día lo pensé, no lo había pensado, pero es verdad que en mis novelas no hay gente con estudios superiores. Bueno, sí hay, pero pocos. ¿Qué sientes cuando se habla de ti? Cuando se habla de mí, siento que se están equivocando conmigo. Siento que se equivocan, que piensan que soy un escritor, en fin, que tengo mis méritos, mis cualidades, y yo siempre pienso lo mismo que pensaba el otro día José Sacristán, ¿no? Que dijo, se lo han creído, pero yo nunca he tenido buena opinión de mí mismo, y mi mayor logro como escritor, mi mayor éxito en la vida, bueno, desde el punto de vista literario, es haber llegado a estimarme a mí mismo como escritor. Pero nunca me he estimado en casi nada a mí mismo. Esta es la puñetera verdad.
Y cuando hablan de mí como escritor y me hacen halagos y tal, tiendo a no creérmelo. Tiendo a no creérmelo. Digo, bueno, se habrán equivocado, ¿no? Y de hecho, cuando por ejemplo, sale un libro mío, ¿no? Y entonces hay 10 críticas buenas, ¿no? E incluso muy buenas a veces, pero hay alguien que pone un pero, siempre digo, este lo ha visto. Digo, este es el que me ha descubierto, este es el que ha sabido leer de verdad, ¿no? ¿Te molesta que te pongan peros, pero a tu trabajo? Es que ha habido tantos peros, ¿no? Porque mi infancia estuvo lleno de conjunciones adversativas, ¿no? Siempre era... siempre entre los amigos siempre era el más pequeño, era el que menos posición social tenía, el que estaba un poco allí de favor, y luego tanto mi padre como mi madre y el ambiente familiar también fomentaron la creencia, que la comparten también mis 3 hermanas, de que nosotros no servíamos para gran cosa, de que los que servían eran los que estaban fuera. Que estos, claro, mis padres eran campesinos, ¿no? Pero campesinos del campo. Y entonces, cuando iban al pueblo, siempre pensaba que los del pueblo valían más que nosotros. Siempre los del pueblo valen más que nosotros. Y mi padre también era un acomplejado en esto. Y entonces, los demás valían más que nosotros siempre. Y en esto me crié. Y de ahí mi inseguridad, mi bendita inseguridad. Porque ¿qué hubiera hecho yo sin esa inseguridad, que es lo que realmente me ha dado fuerza en la vida para llegar a intentar demostrarme a mí mismo que valgo para algo, y lo que me ha dado coraje y orgullo, ¿no? ¿Piensas realmente que la inseguridad es la materia de los libros, de los autores a la hora de escribir? No lo sé. No sé si se puede hacer algún tipo de teoría acerca de esto, ¿no? Pero yo creo que todo artista hay una inseguridad de fondo, porque se mueve en un terreno muy impreciso. El arte es muy grande y uno es muy pequeño. Cuando digo que el arte es muy grande, es que las intuiciones que uno tiene, lo que uno vislumbra, el mundo interior que hay dentro de uno y que uno oye bullir dentro de sí mismo como un volcán, ¿no? Entonces eso es tan grande que no hay manera de darle voz a eso, ¿no? Pero precisamente la inseguridad lo vemos en tantos escritores, ¿no? La inseguridad es lo que al final también te da momentos de seguridad, porque no podemos decir que uno es inseguro así para siempre. No, uno tiene sus momentos de inseguridad, pero la inseguridad alimenta también el orgullo de ser uno mismo. Y el orgullo de intentar cosas y de decir lo que uno tiene dentro. Y entonces la inseguridad no lo sé, porque en esto uno se pierde, ¿no? Pero yo creo que todos entendemos lo que es esto, y esta cosa que hay entre la inseguridad, el orgullo, incluso la arrogancia, entre la inseguridad y la arrogancia. El inseguro también puede ser arrogante, y de hecho el inseguro tiene razones para ser arrogante. El arrogante quizá no tiene tantas para ser inseguro, ¿no? La infancia tiene un poder muy importante, ya que siempre recuerdas en tus novelas ese tiempo. ¿Cuándo te diste cuenta de que podía ser uno de tus tesoros literarios? Claro, pues me fui dando cuenta poco a poco, según fui descubriendo mi mundo, ¿no? Porque yo creo que lo más importante para un escritor, para un novelista, para un poeta, lo más importante es saber cuál es su mundo. Esa es la gran tarea de un escritor. Saber cuál es su mundo, qué es aquello que solo él puede contar, él y nadie más que él. Y esto, como decía Flaubert, a veces es una cuestión de suerte. Es una cuestión de suerte. Y por el caso de Cervantes, que efectivamente ya casi en el crepúsculo de su vida encontró el gran tema, su gran tema, ¿no? Y lo encontró un poco por casualidad, es verdad, lo encontró un poco por suerte, ¿no? Y entonces yo poco a poco fui dándole forma a eso que yo sentía bullir dentro de mí. Yo sabía que tenía cosas que contar, tenía un mundo del cual solamente percibía un rum rum, un querer salir, un querer expresarse.
pero no sabía muy bien qué era, ¿no? Todo esto naturalmente se termina traduciendo en una historia, ¿no? Y entonces fue cuando empezaron a salir cosas de mi infancia, las relaciones con es decir, los fantasmas literarios, lo que se llaman los fantasmas literarios. Y estos van surgiendo poco a poco, te van saliendo, y de manera que llega un momento en que uno escribe no lo que quiere, sino lo que puede, ¿no? Y son esos fantasmas literarios a los que uno rinde, de algún modo, pleitesía, ¿no? Y uno escribe realmente lo único que puede escribir, y en mi caso es esto, porque yo soy un escritor de esos que están siempre un poco moliendo el mismo grano, ¿no? Están siempre dándole vueltas a 4, 5, 6 temas, los que sea, aunque luego las historias sean diversas, pero en el fondo es un poco lo mismo, son ciertas obsesiones, y esas obsesiones vienen de mi infancia, y de esas obsesiones yo no soy ni quiero ser demasiado consciente, porque si no fuera demasiado consciente de eso no escribiría. Tienes varias novelas autobiográficas, El balcón en invierno o El huerto de Emerson. ¿Cuánto hay de realidad y de fantasía en estas novelas? Bueno, una fantasía relativa, ¿no? Cuando uno escribe un libro, ahora se llaman de autoficción, yo prefiero llamarla autorreferencial, ¿no? Cuando se escribe un libro de este tipo, yo creo que hay un pacto con el lector, que es el de no mentir. En este caso no se puede mentir, no es una inmoralidad mentir, ¿no? Atribuirse, sobre todo con malicia y a sabiendas, ¿no? Lo que pasa es que, para empezar, en nuestro pasado hay más cosas, que es lo que decía antes, más cosas de lo que creemos. Porque a veces damos por sabido nuestro pasado. No, estamos equivocados. En nuestro pasado hay un tesoro por descubrir. Hay muchas más cosas de las que creemos. Solamente que para eso hay que invocar los 5 sentidos, hay que concentrarse en cosas concretas, poner el foco en algo muy concreto. Yo, por ejemplo, siempre a mis alumnos decía, escribid sobre los pasillos, pero sobre vuestros pasillos, aquellos pasillos vuestros, que además esos son inimitables. O sea, quiero decir que si todos escribimos sobre los pasillos en general y lo escribimos en abstracto, nos saldrían escritos semejantes. Pero si hablamos de nuestros pasillos, como decía Freud, de nuestras ciegas marcas, entonces nos saldrán a todos escritos completamente originales. Estamos condenados a ser originales siempre que efectivamente busquemos en nuestro pasado y busquemos esas ciegas marcas. Para recordar nuestro pasado hay que hacer un poco de arqueología, ¿no? Y, naturalmente, de nuestro pasado recordamos lo que recordamos, pero el olvido ha roto muchas cosas que hay que remendar, y eso se remienda con la fantasía, se remienda con la imaginación. Pero una imaginación previsible, quiero decir, yo, por ejemplo, si cuento cosas de cuando yo tenía 5, 6, 7 años, estaba en casa de mi abuela, de mis abuelos, y todo esto, yo no puedo recordar cosas concretas, cosas mínimas de allí, pero se pueden deducir, ¿no? Si un primo mío me invitó a ir al campo y comimos allí en la huerta a la sombra de una higuera, yo no sé lo que comimos, pero no es difícil inventarlo. En ese viaje a la infancia, con la ayuda de la reconstrucción o de la ficción, ¿descubriste algo que tenías olvidado, que se había quedado por el camino? Sí, pero no grandes cosas, sino pequeñas cosas. Las pequeñas cosas que uno va encontrando en el camino, que no todo en el camino son sirenas y son en fin, y polifemos y cosas de estas, y cíclopes, no. Pero sí pequeñas cosas. De pronto recuerdas el viaje que yo hacía desde la finca donde vivíamos al pueblo, que lo hacíamos en carro, en caballerías, y entonces las pequeñas cosas, entonces se activa de pronto la memoria, porque los sentidos entran en acción, y los sentidos tienen una memoria mucho más aguda, más fuerte y más perdurable y más rica a veces que la memoria del alma, por llamarla de alguna manera, ¿no? Y entonces, a la hora de concentrarte y de escribir y de centrarte en algo de la memoria, de pronto se produce una especie de, no sé si llamarle milagro o se produce que de pronto empiezan a salir cosas que tú creías que estaban olvidadas. No, estaban allí latentes, como el arpa de Becker esperando, ¿no?, la mano de nieve, ¿no? Y entonces
Y entonces empiezas a recordar cosas. Cosas que a veces pertenecen a la realidad o pertenecen a la fantasía, pero a una fantasía completamente verosímil y completamente creíble, porque las cosas tenían que ser así o muy parecidas, ¿no? O muy parecidas. Y el hecho de ponerse a escribir y esa componenda, esas relaciones que hay entre la realidad, entre lo real y lo fantástico, la memoria es muy novelera, claro, ¿no? Y entonces todo eso es magnífico, ¿no? Porque sobre todo es verdad. Lo importante es que sea verdad, ¿no? Y es verdad. Siempre, cuando suena algo a falso, mejor romper la hoja. En tus novelas hablas mucho y tienes muy presente la infancia. ¿Recuerdas bien cuándo se acabó esa infancia? Sí, la infancia se acabó cuando... Pues eso lo explica muy bien la Biblia, cuando te expulsan del paraíso con la espada flamígera, ¿no? El ángel que te expulsa del paraíso y te dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y además no solamente te ganas el pan con el sudor de tu frente, sino que tienes luego que buscar una chica, tienes que bailar con ella, con compás de los boleros, tienes que declararte, tienes que casarte, tienes que tener hijos, y en fin, y todo lo que viene después, ¿no? Y entonces para mí hubo dos momentos en los cuales se acabó la infancia, a pesar de que mi padre hizo mucho para decirme desde niño, desde muy niño, desde que tuvo uso de razón, incluso yo diría que antes, que la infancia, que me fuera despidiendo de ella, que la cosa iba en serio, que la vida iba en serio, o sea que esto no. Pero fueron sobre todo dos. Uno, el trabajo. Además mi padre me puso a trabajar con 14 años, ¿no? Incluso antes, en trabajos del campo y tal, para que aprendiera lo que era el trabajo. Y entonces se me apareció el fantasma del trabajo, el te ganarás el pan con el sudor de tu frente, que ahí es donde se acaba la infancia. Y luego el descubrimiento del sexo, ¿no? Del erotismo, donde también la infancia de algún modo te despides de ella, ¿no? Cuando terminas El balcón del invierno, una novela determinante en tu carrera, ¿qué sientes como autor cuando los demás consideran que es un libro espectacular y lo mandas a la editorial? A mí yo me lo pasé muy bien escribiéndolo, ¿no? Lo cual es ya de por sí es impagable, es impagable ese año o ese año y pico, 2 años, no me acuerdo lo que tardé, pero fue estupendo escribirlo, porque además encontré esa música, encontré una sencilla, encontré no sé qué, el cauce para escribirlo, y las cosas iban como saliendo solas, me iban saliendo con una facilidad que era alentadora y prometedora, ¿no? Y cuando lo terminé estaba contento porque digo, he hecho lo que he querido hacer, cosa que es muy rara, porque claro, en la literatura nunca, no, en todo libro de poesía, de novela, de todo, siempre naturalmente uno tiene el listón muy alto, uno siempre dice, oye, esto va a ser la Torre de Babel, y luego te salen 4 o 5 pisos, 6 como mucho, ¿no? Pero en principio uno piensa llegar al cielo con lo que va a escribir, y siempre lo que uno escribe se queda muy por debajo de lo que uno quería escribir, ¿no? Sin embargo, con este sentí que había contado lo que quería contar, quizá porque era bastante sencillo y porque no aspiraba más que a ser una especie de documento narrativo, ¿no? Pero lo había escrito con el corazón y al fin y al cabo escribir es cuestión de oído y corazón, ¿no? De oreja para el lenguaje y de corazón para decir, ¿no? Y sí, estaba contento, ¿no? Con el libro. Bueno, sí, lo que pasa es que siempre hay una época de idilio, que es justamente lo que tú has dicho, cuando uno termina un libro y hay un momento de idilio que estáis el libro y tú, los dos solos, ¿no? Viviendo ese momento magnífico, donde tú quieres mucho al libro te quiere a ti, es estupendo, ¿no? Después escribes Lluvia fina, una novela que relata la España de una época y que tú dices que surge de una noticia que leíste en un periódico, pero leyendo el libro parece que ha sido más allá de esa noticia. ¿Cómo ves ahora tu propio libro a través de lo que la gente ha ido comentando? Ahora no lo sé lo que pienso, pues tendré que volver a leerlo para saberlo, ¿no? Pero mientras lo escribía, bueno, primero fue
fue una revelación, es quizá la única que yo recuerdo, no sé, igual ha habido más, pero esa fue una revelación donde de pronto se me reveló toda la novela. Esas cosas que parece que solamente pasan en las películas y tal, ¿no? En las novelas. No, pero de pronto yo leí esa noticia en un periódico de una reunión familiar que había terminado con 2 muertos, 3 heridos, no sé cómo había acabado aquello. Y entonces activó algo que había dentro de mí, claro, porque la noticia no daba para más, eran unas líneas. Lo bueno que tiene es que activa de pronto cosas que estaban dentro de ti, que es lo que hablábamos antes, de cómo nuestro pasado está lleno de cosas por descubrir, que están ahí a la espera de salir al exterior, ¿no? Y entonces, de pronto vi la novela hecha. Incluso se me ocurrió el título desde el principio, y entonces yo estaba escribiendo entonces El huerto de Emerson. Y entonces lo dejé para escribir esta novela porque se me presentó con una urgencia que no admitía dilaciones, ¿no? Entonces me entregué a ella, ¿no? Y entonces yo me di cuenta de que efectivamente al contar la historia de una familia estaba contando algo más, porque era una novela donde resonaban asuntos, en fin, asuntos un poco, bueno, que tenía una resonancia simbólica o metafórica o como se le quiera decir, ¿no? Pero esas cosas mejor no hacer caso, porque uno puede caer en la tentación de ser explícito, de lanzar mensajes. No, uno tiene que escribir una historia y punto, y ya la fuerza metafórica de la novela, si la tiene, ya se encarga de todo, ¿no? Y justamente cuando lo estaba escribiendo ocurrió lo del proceso en octubre. Exactamente, y entonces ocurrió esto, y entonces me di cuenta, y anda, si lo que estoy escribiendo es un poco, o sea, los problemas que tiene esta familia y demás son los problemas que tenemos en este país y tal, pero no por eso cambié el rumbo de lo que yo quería escribir, que era la historia de una familia, nada más. Uno no debe ser explícito, uno debe saber callar cuando ha acertado a sugerir algo. El escritor debe sugerir y callarse, ¿no? Todo lo que sea ir más allá de la sugerencia es una impertinencia ya, ¿no? A mucha gente el huerto de Emerson le resulta como un emblema de la felicidad de contar, y en tu caso, de contar todo lo que has ido sabiendo. ¿Qué produjo en ti la escritura de este libro? Escribiendo El huerto de Emerson yo he sido muy feliz, ¿no? Porque lo he escrito además como jugando. Quiero decir, sin exceso de responsabilidad, porque para escribir el exceso de responsabilidad es malo y el exceso de irresponsabilidad también. Lo he escrito en el estado justo, como decía Nietzsche, la verdadera seriedad es la del niño cuando juega. Pues así he escrito yo este libro, como un niño que juega, con esa profunda seriedad del niño cuando juega. Y eso, no sé, me ha aportado una gran felicidad, por tanto me siento muy agradecido a este libro. Luis, hemos llegado al final de esta entrevista y nos causa una enorme alegría compartir contigo momentos y un auténtico privilegio y placer. Te doy las gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Ha sido un gustazo hablar contigo, de verdad. Cuaderno nuevo y no sé en qué gastarlo. Es invierno, ya... Tengo un cuaderno nuevo y no sé en qué gastarlo. Es invierno, ya oscurecido, hace mucho frío y afuera resuena el temporal. Yo me he arrimado a este cuaderno como el mendigo al calorcillo de la lumbre. Por el momento no sé qué escribir, es cierto, pero eso importa poco. Cuando uno no sabe qué escribir, cuando la imaginación flaquea, cuando el alma se apaga y se embrutecen los sentidos, y cuando aún así uno siente la necesidad de escribir, siempre queda la posibilidad de abandonarse a los recuerdos. En nuestro pasado está todo cuanto necesitamos para encender el fuego de la inspiración. Hasta la fantasía tiene su casa en la memoria. No escribas lo que sientes, escribe lo que recuerdas y dirás la verdad, como decía no recuerdo quién. Así que no hay más que salir a pasear por el bosque del tiempo ya vivido, sin otro rumbo que el azar.
no buscas nada, no vas a ningún sitio. Y sin embargo, de vez en cuando encuentras una seta, un lazo del pelo, un nido de perdiz, una moneda de oro. Todo está en el fardo de la vida. Recojamos, pues, nuestros propios despojos como el mejor botín ganado en buena guerra. No creo pecar de orgullo, como demostraré a lo largo de mi exposición, si comienzo diciendo que soy un hombre con ciertas cualidades. Quizá no resulte especialmente apuesto y llamativo, pero sí educado, discreto, concienzudo, culto y buen conversador. Todos cuantos me conocen saben, o deberían saber, de mi honradez y rectitud. En otros tiempos tuve un buen puesto de trabajo y un piso en propiedad. Mi visión del mundo y de la vida, trágica y trascendente. Mi historia, de amor, de odio, de venganzas, de burlas y de ofensas. Me llamo Marcial Pérez Armel, resido en Madrid, y tengo en muy alta estima el viejo concepto del honor. Algún malicioso dirá, sí, pero careces de estudios superiores. A lo que yo respondería que sobre este asunto de los estudios habría mucho que hablar. Fidel y Víctor, por ejemplo, los otros dos pretendientes de Pepita y por tanto rivales míos, uno era historiador y el otro violinista. Pues bien, ninguno de los dos valía más que yo. Para empezar, yo no creo que de un músico pueda decirse que tiene estudios, y menos aún, estudios superiores. El otro era historiador, es cierto, pero ¿qué es un historiador? Sino alguien que sabe mucho y a menudo no tanto de historia, o más bien de una porción ínfima de historia, de un tema, de un personaje o de una época. De él podría decirse, en consecuencia, es un simple historiador. Es decir, alguien que sabe un átomo de historia, no más. En cuanto a mí, antes que letras o ciencias, opté por la formación profesional. Como siempre me ha gustado la naturaleza, el mundo animal y los bellos entornos, cursé un ciclo de comercialización de productos alimentarios que culminé con éxito. Luego, para ampliar estudios y siguiendo lo que era ya una vocación, hice algunos módulos y másteres sobre producción agropecuaria y elaboración de productos cárnicos y lácteos. Esto en cuanto a mi formación académica. Pero es que además, y por mi cuenta, he llegado a forjarme un amplio léxico y una cultura extensa y variada, de los que no voy a entrar en detalles porque en el curso de mi exposición se irán mostrando por sí solos. Frente a otros que únicamente saben de una materia y no salen de ella, yo toco muchos temas y puedo pasar con facilidad de unos a otros, y por eso creo ser un buen conversador, profundo, versátil y por momentos, repito, solo por momentos y cuando lo pide la ocasión, incluso divertido. En cualquier caso, prefiero saber poco de mucho que mucho de muy poco, sin que eso signifique frivolidad o extravagancia. Tengo también, lo cual no deja de ser llamativo en estos ridículos tiempos que vivimos, mi propia filosofía de la vida y del mundo. Hablando de todo esto con el doctor Gómez, me dijo, ¿y por qué no lo escribes o lo grabas de viva voz, lo de tu vida y tu filosofía? Podrías hacer incluso un libro, y más ahora que está tan de moda la narración confesional. ¿Cree que no soy capaz? Lo retruqué yo, y él hizo un gesto como diciendo, eso habría que verlo. Y al día siguiente me regaló un cuaderno grande, de tapas duras, un juego de rotuladores y una grabadora digital. Y en eso ando ahora. Yo no creo que escribir un libro narrativo o contarlo de viva voz tenga mucha ciencia, y más si es un libro sobre tu propia vida y tu filosofía, es decir, confesional, donde todo está ya inventado de antemano. Lo único que hace falta es un amplio léxico y una buena cultura general. Sé expresarme con corrección y hasta con elocuencia. Pocos vocablos hay en el diccionario que yo no conozca. De hecho, una de mis lecturas favoritas es un diccionario que tengo desde niño, ilustrado con dibujos didácticos. Creo que tengo facilidad de palabra. Amo la oratoria. Desde muy jovencito me embelesaban los programas de televisión y de radio donde había gente que hablaba muy bien y que ya de por sí daba gusto escucharla.
Esos fueron mis héroes, y no los cantantes o los deportistas. Ya en el instituto me aprendí de memoria todas las figuras retóricas, con sus ejemplos ilustrativos. A riesgo de que algún lector sofisticado se burle de mí, he de decir que a veces hago disertaciones sobre un tema cualquiera, solo por el gusto de oírme disertar. O me hago entrevistas a mí mismo, como si fuese famoso. Luis es un hombre muy comprometido con su tierra natal, Extremadura, a la que siempre que puede va y además apoya en todas sus reivindicaciones. Algunos de vosotros esperaban que viniese aquí a hablar del tren, de ese dichoso tren que nunca acaba de llegar a estas tierras. Es oír hablar del tren y a mí se me revuelven las entrañas, me da un sofocón, se me caen los palos del sombrajo. ¿Os imagináis que la mayoría de nuestros políticos, la mayoría, no todos, la mayoría, los de hoy, los de ayer, los de siempre, fuesen jeitosos? No hace falta decir que si algo así fuese posible, hace tiempo que habría un tren digno para Extremadura. No hablo de un AVE, solo digo un tren digno. Extremadura sigue estando muy lejos, es el lejano oeste, y esa lejanía es en verdad un oprobio, una humillación y una burla. Así que a cuantos políticos y mandamases les corresponda responsabilidad en este desafuero y esta afrenta, les digo, queridos políticos, iréis de cabeza al infierno. Pero no por haber sido perezosos, bebedores o puteros o codiciosos o serviles o cobardes o descreídos. No, eso Dios lo perdona. Iréis al infierno por no haber traído a Extremadura el tren que Extremadura se merece. Queridos políticos, en confianza y cordialmente, sois unos canallas. En 1960 mi familia, como tantas, emigró a Madrid. Íbamos en aquellos trenes de carbón que tardaban, bueno, a veces casi tanto como los de ahora. Queridos políticos de la edad contemporánea, es decir, de los siglos XIX y XX, todos los que fuisteis responsables y cómplices con la aristocracia y con la púrpura del abandono de estas tierras, donde tantas indignidades sociales se han dado cita, escuchadme desde el infierno. Los que fueron los sacamantecas, los hombres del saco, las pantarujas, los cocos y camuñas para los niños, lo habéis sido vosotros para los mayores. Estás escuchando Radio Sapiens. No debemos intentar gustar a los demás al precio de traicionar o falsear nuestro verdadero modo de ser. Tenemos que saber quiénes somos y cuál es nuestro mundo, propio e intransferible. Esa es nuestra tarea esencial. Pero ¿dónde ir a buscarnos a nosotros mismos? Tendremos como Ulises que navegar por 1000 islas y salir airosos de peligrosas aventuras para llegar a Ítaca, nuestra patria final. Sin duda. Cada cual es Ulises en busca de sí mismo. Solo que Ítaca no está lejos. No, ya estamos en Ítaca. Solo nos queda conquistar ese reino que se extiende a nuestro alrededor. Aquí están nuestras verdaderas maravillas, las sirenas, los cíclopes, y en nuestros trayectos cotidianos, en nuestro diario ir y venir, está contenido el viaje mítico hacia la tierra primigenia. Y es que, como decía un filósofo, lo extraordinario y original no está más allá, sino más acá, confundido con las horas más humildes de nuestra vida. ¿Queréis llegar a Ítaca y reinar sobre vosotros mismos? Pues bien, abrid los ojos y mirad el mundo. Os juro que todo es interesante, todo es nuevo, cuando se mira con intensidad y con paciencia.
Así miró Van Gogh los girasoles y con su mirada los inventó de nuevo. Las cosas que nos rodean están por descubrir, y es que vamos por la vida demasiado aprisa, sin fijar la mirada en las cosas, sin pararnos a descubrirlas y pensarlas. Y lo que es peor, damos las cosas por sabidas. Vivimos de segunda mano. Nos acomodamos a la costumbre, que es el peor y más declarado enemigo del conocimiento. Por eso, contra la modorra de la costumbre, la vigilia del asombro. Bienvenidos, pues, a Ítaca. Apuntad eso en vuestros cuadernos. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un gran placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene. Colon irritable y enfermedad diverticular. Un divertículo es un pequeño saco desarrollado, en este caso, en la pared del tracto gastrointestinal. Para que el divertículo aparezca, deben de estar presentes dos factores. Por un lado, que se haya producido un punto de debilidad en la pared del intestino. Y por otro, que se produzca un aumento de presión en el interior del mismo. Hecho que se produce cuando las heces son duras y la pared del intestino debe contraerse para hacerlas avanzar. Si bien es cierto que la enfermedad diverticular se puede presentar en diferentes zonas del tracto gastrointestinal, los más frecuentes son los que nos encontramos en el colon. Lo más usual es encontrar una afectación mayor en el sigmoides que en otras partes del intestino.
En el caso de la diverticulosis colónica, estamos ante una alteración benigna, asociada a la edad y que, en principio, no tiene que generar problemas, salvo los relacionados con las propiedades mecánicas del colon. Esta enfermedad se da con mucha más frecuencia en los países occidentales desarrollados y el factor de origen a considerar, en este caso, es el consumo exagerado en nuestra sociedad de alimentos refinados, muy ricos en calorías y deficiente cantidad de nutrientes. Colon irritable y enfermedad diverticular.